Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass sobre Microsoft Teams, tips de uso eficiente de la aplicación, en la que queremos simplemente abordar ciertos consejos, ciertas herramientas menos utilizadas de Microsoft Teams para darle un poco un uso más concreto y más eficiente. Indicar que las oficinas Acelera Pyme Rural constituyen una red de oficinas puestas en marcha en toda España por la entidad red.es. Red.es es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estas oficinas cuentan con un presupuesto global de 23,8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará hasta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU en el marco de la Agenda Digital España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación digitalización básica para las pymes incluye la creación de la red de oficinas Acelera Pyme. Pues vamos a comenzar entonces con esta masterclass. Vamos a compartir mi pantalla para que lo vayáis viendo. Realmente lo que quería centrarme en esta masterclass para ser concisos, para dar un plus a la formación que podéis tener y de uso sobre Teams, es marcar unos tips, unos consejos en los que creo que pueda aportar un uso más eficiente a la aplicación. Nos vamos a centrar en estos 8, con diseño y estructura de equipos, definición óptima de tipos de canales, mensajes anclados, análisis de equipos y canales, búsquedas dentro de todo el entorno de Microsoft Teams, aspectos de una reunión, configuración de sesión y una configuración general y aplicaciones. Bien, pues voy a pasar directamente a trabajar con la pantalla de Teams, que es como lo vamos a configurar mejor. Realmente la primera de los primeros de los tips que considero que sería interesante conocer es el diseño y la estructura de los equipos y canales. A lo mejor cuando vemos esto ya es un poco tarde porque mi organización, mi entorno ya está un poco organizado de una manera o de otra o desorganizado de una manera o de otra. Pero sería importante que si estuviéramos a tiempo o si se puede hacer una revisión, tengamos lo primero en cuenta cómo voy a organizar Teams. ¿Por qué? Porque si Teams nos sustituye un poco a la forma de trabajo que tenemos creadas en intranets o en otros foros de trabajo, la estructura sí que cambia un poquito. Y aunque en principio sea fácil de ir manejando, sí que es importante tener unas nociones de qué importancia tiene crear esa estructura general. Lo primero que yo consideraría es tener claro quién va a crear esos equipos de Teams para que tenga un poco una idea de esa estructura dentro de mi organización y luego qué estructura le querría dar en cuanto a qué equipos van a albergar qué canales. Realmente Teams es esto, es una serie de equipos que dentro van a albergar una galería de canales que yo puedo ir creando y definiendo. Por la ventaja de tener un pensamiento, un uso eficiente, una estructura creada en la cabeza de cómo quiero que funcione, me va a permitir que yo estructure los equipos y dentro les añada esa subestructura de canales, porque al revés de otras estructuras no vamos a poder definir más niveles. Tendríamos ese nivel de equipo y esos niveles de canales, pero no un subnivel. Sí que dentro de los canales albergaremos informaciones, albergaremos un montón de aplicaciones que podemos añadir, pero el problema de aquí es que no vamos a poder hacer ciertos cambios con cierta holgura. Vamos a hacer un ejemplo. Simplemente vamos a crear un canal. Yo aquí he creado unos equipos eh, basados un poco en uso personal y luego en ciertos departamentos dentro de mi empresa. Entonces vamos a crear un equipo que yo voy a llamar, en este caso, lo voy a crear desde cero y en este caso lo voy a hacer privado. Bien, en este caso se va a llamar 6 Marketing, por ejemplo, porque ya sí que tengo creada una estructura jerárquica numérica y lo vamos a hacer así. Bien, y aquí, bueno, pues en principio, de momento no voy a añadir nada más. Este equipo de marketing me permitiría luego yo tener la potestad de crear los canales que me interesan. Siempre va a tener un canal general, pero yo llego y creo ciertos canales, por ejemplo, aquí voy a crear un canal que sería difusión, por ejemplo, difusión, lo voy a llamar.
y campañas. Bien, y esto ahora lo vemos. Estándar. Y aquí vemos que aparece. Y ya tengo mi canal y podría tener tantos canales como quisiera y si quiero que estén en determinado orden, pues utilizo igual esta misma muletilla, pues utilizo un registro numérico para que se vayan ordenando. Pero lo importante de esto es que si en un momento dado yo he creado este canal, pero considero que este canal quizá debería estar mejor en comercial no voy a poder moverlo, no voy a tener esa versatilidad que en otros tipos de trabajo, con otras aplicaciones o en el entorno de explorador voy a poder utilizar de moverlos y adaptarlos y crear jerarquías nuevas. Va a ser muy complicado. Va a ser incluso complicado que cambiarle el nombre no me cause problemas. No, porque ningún problema. Yo puedo crear ahora mismo y que decir, bueno, este canal quiero que solo se llame difusión. Difusión en redes, por ejemplo. No habría problema. No habría problema en este momento que lo acabo de crear, pero si yo empiezo a crear una serie de equipos, una serie de canales, empiezo a darle un poco de estructura, a cargarlos de archivos, a darles información, esa información que se queda ahí reportará generalmente en SharePoint y una vez que yo quiera cambiar los nombres o cambiar canales, lo que me va a conllevar seguramente sean errores por accesos a esa información. Por lo tanto, yo aconsejo que siempre tengamos un poquito en la cabeza qué estructura le quiero dar. Oye, pues mira, voy a hacer una jerárquica o voy a crear una por departamentos o voy a hacer una por cada proyecto, según la estructura de cada organización. Pero lo tengamos un poquito en la cabeza porque a la hora de plasmarlo será más fácil de trabajar y de manejar y también será menos dificultoso cuando en un momento dado quiera cambiar cosas. ¿Vale? Ese sería mi primer tip. El segundo va a ir centrado en algo que hemos visto aquí, pero que también es importante detenerse, y es que a la hora de crear canales, yo puedo crear tantos canales como me interese, hasta hay un general, un límite, puedo crear los canales que me interesen dentro de este equipo, pero hay que definir algunas cosas en general. Por ejemplo, yo voy a crear ahora uno que se llamará campaña en radio. Y a la hora de elegir el tipo de canal, si esto lo voy a utilizar para que trabajen miembros internos de mi organización, va a ser distinto a si tengo pensado que intervenga gente de fuera. Y me explico. Si yo voy a crear este canal, al que luego puedo restringir el acceso a qué usuarios dentro de este equipo van a poder utilizarlo, podría decir, es estándar. Todos los usuarios, si en el grupo de marketing tengo 5 personas, esas 5 personas verán este canal y podrán entrar a él, salvo que después lo restrinja. Si fuera privado, solo tendría que ir definiendo yo de esas 5 personas quién van a entrar. Pues voy a entrar yo, va a entrar otra persona y el resto no. Y aparecerá con un candadito, como ahora veremos, como vemos aquí. Pero si en este canal, por la idiosincrasia de este tipo de trabajo, resulta que necesitaré invitar a gente de fuera de la organización, gente que ni siquiera está metida en este equipo, porque puede ser de otra organización distinta y no tener acceso, yo tengo que elegir que sea compartido. Y entonces sí que podré invitar a gente que sea de fuera y pueda entrar. Y solo entraría ese canal, no entraría el resto del equipo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo selecciono una de las opciones, por ejemplo, privado. Yo ahora definiría qué personas van a entrar. En este caso solo estoy yo, no voy a meter a nadie más. Pero si ahora me diese cuenta de que necesito que sea compartido, no voy a poder cambiarlo. No puedo entrar y modificar esa herramienta, esa opción. Por lo tanto, lo tengo que tener un poquito claro antes para saber si incluyo unos u otros. ¿Qué solución tendríamos si me he equivocado? Podría cambiarlo, podría eliminarlo y crear otro con la información que necesite o con los parámetros que quiera, pero no podré cambiar ese. Por lo tanto, si ya lo he dotado de mucha información, de muchos archivos, si le he creado un poco esa estructura, le he montado aplicaciones al margen, me causará muchos problemas. ¿Vale? Mirad, me voy a ir al tercer tip, que sería los mensajes anclados. Muchas veces cuando estamos hablando con alguien en un chat, lo que nos suele ocurrir es que nos da algún comentario, nos deja el teléfono de alguien, una información, un enlace a una web, una información importante que normalmente se va diluyendo con el pasar del tiempo en el muro y se nos va yendo hacia atrás y tenemos que tardar en buscarlos. Ahora veremos cómo buscar de una manera más rápida, pero en muchos casos nos puede interesar fijar esos mensajes. Pues tan sencillo como cuando veo un mensaje que me va a interesar, que quiero tener vinculado, que quiero tener anclado,
simplemente selecciono el mensaje o me pongo encima de ese mensaje, aparece esta barrita y en los 3 puntos le voy a decir, quiero anclarlo. Y a partir de ese momento ese mensaje va a aparecer aquí arriba. Lo voy a tener anclado y en cuanto yo lo quiera revisar, lo voy a tener arriba, aun cuando este chat continúe aportando mensajes y esta información se hubiera ido muchas páginas más arriba. Pues esa opción de anclar mensajes me va a ser muy útil. Podríamos decir, bueno, en un momento dado me ha pasado un archivo esta otra persona con la que yo estoy hablando y quiero también anclarlo. No sería necesario, porque los archivos sabéis que todos los que yo trabajo, tanto en un chat como en cualquier equipo, siempre voy a tener una opción de archivos donde van a estar aquí. Por lo tanto, no me haría falta tener que anclarlos para tenerlos a mano, sino que dentro de archivos se guardarán. Por lo tanto, no habría tanto problema. ¿Vale? Voy a pasar ya al cuarto tip. En este cuarto tip lo que quiero explicaros es un poco cómo evaluar el uso que le estamos dando a estos equipos. Os comentaba antes, sería importante crear una estructura sería importante crear una estructura de equipos, de canales, con cierta lógica que facilite mi trabajo y el de mis compañeros en una organización. De la misma forma, se suelen emplear equipos y canales que con el tiempo pues, cesan su actividad, dejan de tener sentido o simplemente se quedan obsoletos. El caso es que muchas veces no lo sabemos detectar y lo que creamos es un mare magnum de información, un mare magnum de equipos y de canales que no tienen sentido. Y a lo mejor cuando varias personas entran en él, no sabes si, aunque para mí no tienen uso, sí lo tuvieran para los demás. Pues vamos a ver cómo poder analizar ese flujo de uso de esos equipos o canales. Sería muy sencillo. Si yo llego y digo, este equipo de producción, no sé si lo está usando alguien, pues me vengo aquí a los 3 puntos de configuración. Veis que esta regla de los 3 puntitos para más opciones, para un menú contextual, la encontramos en todas partes de Teams. Y me voy a administrar mi equipo. Y dentro de esta administración, sí que vamos a tener aquí una opción que se llama análisis. Y dentro del análisis lo que me va a decir es qué uso está teniendo este equipo durante el tiempo que yo le determine, durante los últimos 7 días o durante los últimos 90 días o en referencia a lo que sea. Pues mira, aquí hay 2 usuarios activos, os han hecho 2 publicaciones, tened en cuenta que estos son equipos de prueba, no van a tener mucho flujo, pero os aconsejo y os invito a que lo probéis en vuestros equipos. De la misma forma puedo decir, oye, hazme un análisis de todos los equipos, porque quiero ver si dentro de eso lo vamos a poder utilizar, qué equipos están quedando como una rémora y los quiero tener que quitar o apartar o defenestrar. El caso es que aquí tenemos todos los equipos que yo tengo, los usuarios y las publicaciones y las respuestas. Como digo, en estas son de prueba, pero aquí sí que veríamos un poco un análisis de quién entra, cuánto hace que no entramos, qué información tiene y si es necesario poder echarlos atrás, poder quitarlos. Porque también puedo hacerlo de otra manera y es venirme a cualquiera de los proyectos, venirme a un canal, por ejemplo, voy a venirme, aquí es que hay unos canales ocultos, voy a hacer con este venirme a este canal y decirle, bueno, quiero administrar este canal y quiero que me enseñes en el análisis el uso de este canal. Ya no del equipo entero, sino de este canal. Porque a lo mejor el otro sí que tiene mucho uso, pero este no. Y lo mismo, puedo decirle la temporalidad y puedo decirle, no, pero míramelo en todos los canales. ¿Vale? Y me ocurriría lo mismo. Defino temporalidades y él me dice sobre estos canales, sobre los canales de este equipo. ¿Vale? Lo podemos hacer en cualquiera. Es decir, entrando en uno de los canales simplemente y en su administración, vemos el análisis de ese o de todos los canales de ese equipo. ¿Vale? Esto me daría mucha información porque en un momento dado yo digo, bueno, es que este canal no lo estoy usando, ya no me hace falta, pero a lo mejor tuvo un uso y quiero que se mantengan sus conversaciones, las publicaciones que tenemos en el muro, los archivos que hay almacenados, porque a lo mejor en otro momento me puede hacer falta. Pues en ese caso, simplemente con ocultar este canal me valdría, ¿vale? Y este canal se quedaría en ocultos, igual que pasa aquí. Tengo unos canales ocultos y unos mostrados, pues aquí me pasaría lo mismo. O directamente ocultar un canal completo. Un equipo completo ya estaría quitado, ¿ves? Y aquí yo puedo ver, tengo unos equipos ocultos porque ya no los uso. No quiero eliminarlos,
que si hiciera falta sí que se pueden eliminar, pero en este caso los quiero tener apartados, que no me molesten, que estén aquí como un repositorio, pero no los quiero tener en medio. Perfecto, bueno, pues ese sería el cuarto tip. Yo me voy a ir al quinto, que sería las opciones de búsqueda. Aquí en la parte de arriba siempre tenemos una opción de buscar. Y esa búsqueda lo que va a hacer es una búsqueda muy masiva. Si yo busco una palabra de referencia, oye, estoy hablando sobre campañas, pues me va a aparecer tanto los equipos que se llaman, que tienen en su nombre campaña, o los canales, o los archivos que tienen en su nombre la palabra campaña, o las conversaciones de chat. Pero muchas veces yo busco en un chat y pues el chat es muy extenso y quiero buscar algo en concreto. Si yo me voy a un chat y busco aquí arriba, me va a buscar en todo Teams, en todos los equipos, en todos los chats, en todas las listas de archivos, porque es como una búsqueda muy masiva. Pero si quiero buscar directamente en este, simplemente lo que tengo que hacer es pulsar Control F y me va a aparecer esta ventanita de búsqueda. También me puede aparecer en otras partes, dentro de unos canales, pero aquí lo tendríamos. Entonces, en este cuadro vamos a escribir una palabra de búsqueda, por ejemplo, en este caso, higos. Voy a ver si en algún caso en esta conversación hemos hablado de higos y él me sugiere dónde está ese mensaje, que en este caso está aquí. Y me buscaría en todo el muro. Pues esa opción de control F para buscar dentro de un chat o dentro de otro elemento y que me aparezca esa búsqueda aquí ligada en ese margen derecho, pues será una combinación de teclas que debemos tener muy en cuenta porque nos va a facilitar mucho cuando tengamos chats muy amplios, canales en los que en las publicaciones se ha escrito mucha conversación. Pues lo mismo, en una publicación concreta de un equipo, yo también puedo ir a buscar y hacer lo mismo. Si yo pulsara control F, aparte de esta información que tengo aquí, si estoy aquí con control F, buscará en este canal. Por lo tanto, si en estas publicaciones yo tuviera muchos mensajes, esto me lo facilitará. Pues ese sería el quinto tip. Vamos a ver con el sexto tip cómo configurar una reunión, ¿vale? Las reuniones es un poco el punto de partida con el que a partir sobre todo del tema de confinamiento y la pandemia hemos empezado a utilizar Teams como una herramienta de comunicación para hacer videoconferencias. Pero vino para quedarse esta herramienta, como otras similares, y entonces nosotros nos va a permitir que yo pueda definir aquí con mis calendarios las reuniones que voy teniendo con gente que no está conmigo y que me va a permitir hacerlo en remoto con esta teleasistencia. Cuando nosotros creamos una reunión, podemos definir ciertos elementos que son interesantes. Por ejemplo, a la hora de crear una reunión, aparte de crearle un título, de agregar asistentes que van a poder participar tanto en presencial como mediante videoconferencia y citar un poco la temporalización de esa reunión, o si va a ser mucho tiempo, si va a ser todo el día, lo que fuese. También voy a poder agregar esta reunión a un canal. ¿Con esto qué conseguiría? Que todas las conversaciones, todo lo que se dirima aquí, incluso la grabación de esta posible reunión, si me fuese conveniente, o los archivos que nos intercambiemos en un momento dado en esa reunión, se van a albergar directamente en ese canal, lo cual me facilitaría mucho pues, la reunión de esos datos para que no los tenga desperdigados. Si yo sé que voy a hacer una reunión con el equipo de producción, pues directamente, oye, vamos a hacer una reunión con el equipo de planificación, que estamos en varios sitios distintos, utilizamos esta herramienta y así toda esa información que aquí volquemos, grabaciones, listas de asistentes, exposiciones que hagamos, si utilizamos OneNote o si utilizamos cualquier otra aplicación, la vamos a tener vinculada a este canal y nos va a facilitar mucho. Agregaríamos ubicación si fuese necesario y escribir los detalles de la reunión. ¿Qué más cosas me pueden resultar interesantes? ¿Vale? Porque yo también podría hacer aquí una programación y mandarlo y crearlo en un estilo de diagrama, pero bueno, generalmente con estas herramientas suele ser bastante sencillo. En muchos casos es importante definir qué tipo de reunión vamos a crear. A lo mejor vamos a crear una con un elemento, con una o dos personas de mi equipo y entonces sería una reunión un poco de persona a persona, no haría falta crear grandes estructuras. Pero sí que es verdad que en algunos casos necesito saber qué tipo de reunión vamos a utilizar para saber si vamos a poder, por ejemplo, omitir salas de espera, ¿vale? O que se anuncie cuando alguien acceda o cuando abandone. Claro, la diferencia generalmente va a depender del tipo de reunión que estamos creando, ¿vale?
si voy a necesitar algún tipo de respuesta al envío de esa citación. Y eso se ciñe porque nosotros podríamos aquí crear una reunión sencillita o podríamos crear webinars o podríamos crear difusiones masivas, incluso eventos en directo. En esa definición lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es si va a haber una persona que presenta y los demás entran, y voy a poder limitar si van a acceder con su cámara encendida o con su micrófono encendido, o simplemente quiero que sean oyentes, o si quiero que puedan ellos habilitar su cámara o su micro en un momento dado, o si va a ser simplemente una reunión uno a uno en la que podemos todos ser como, digamos, administradores de esa reunión. Pues estas opciones se pueden dejar definidas aquí. Algunas se pueden luego hacer sobre la marcha, pero en este caso sería interesante revisarlas antes o en este momento de crear una nueva reunión, ¿vale? En donde yo voy a marcar un poco, pues, cómo gestionar esa sala de espera, esas reuniones. Y cuando yo ya la termine, la envío y aparecerá en mi calendario. ¿Vale? Como una reunión que ya hemos creado. Aquí es donde os comentaba que yo puedo definir si va a ser un seminario web, si va a ser una asamblea, que es un evento que yo voy a crear para mucho más público, una cita virtual, una reunión de contenido controlado, en la que yo voy a definir mucho qué van a poder utilizar la gente que asista, o un evento en directo. Esa es la diferencia. Si digamos que se plantea como un trabajo, una reunión de uno a uno o de uno a muchos. Vale, pues ese sería el siguiente tip, cómo configurar esa sesión. Vamos a realizar aquí una prueba con un cómplice y vamos a definir un poquito qué cosas puedo cambiar, modificar y albergar dentro de una videollamada. Esto también lo veríamos dentro de una posible reunión. Las cosas que vamos a poder tener, aparte de una llamada normal, sería poder generar nuestras opciones de chat. Y este chat que nosotros generemos aquí, con la información que nosotros vayamos metiendo, aparecerá posteriormente dentro de la conversación que hayamos tenido, se almacenará junto con los archivos que podamos enviar por aquí, o cualquier conversación. Todo se almacenará. Tendremos la lista de las personas participantes en esta reunión y podremos cambiar también las vistas. Las podemos generar en vistas normales, o incluso cuando sea una reunión a muchas personas en un modo de galería en el que se puede ver todas las caras, e incluso con unas animaciones que Teams ha creado hace poco. También podemos preparar y grabar esta conversación. En este caso, como ya se está grabando, no la puedo volver a grabar, pero sí que podemos realizar la inscripción, o sea, la iniciación de la transcripción. ¿Para qué nos va a servir una transcripción? Para que toda la conversación que nosotros vayamos haciendo, Teams la vaya albergando, la vaya transcribiendo, y con esto y la herramienta de Microsoft Copilot, que pronto va a empezar a estar disponible también para Teams, lo que va a generar es, a través de ChatGPT 4, de esa inteligencia artificial, lo que nos va a dar es un resumen de todo lo que vayamos hablando en esa videoconferencia. Ya no de lo que escribamos evidentemente en un chat, sino de lo que vayamos hablando. Lo va a recopilar, lo va a resumir, para que a la finalización o incluso durante la conversación, si alguien entra a esta reunión y ya está comenzada, pueda tener un resumen de qué se ha estado hablando antes. Me puedo activar los subtítulos, y entonces en ese sentido aparecerían subtítulos dentro de esa reunión en el idioma que yo configure. Y dentro del resto de la configuración del dispositivo, qué cámara voy a utilizar, qué micrófono, qué dispositivo de altavoz, que eso siempre es importante. Normalmente se puede definir a priori, entonces aquí cogerá las opciones por defecto, pero también lo puedo cambiar sobre la marcha. Y otra de las herramientas importantes, que sería compartir, ya sea compartir mi pantalla o compartir una ventana en concreto. Comparto mi pantalla, todo lo que yo tenga en esa pantalla se verá, como estoy haciendo en esta masterclass. Y lo mismo con las ventanas. También puedo, en ese caso, utilizar herramientas aledañas, como puede ser utilizar un PowerPoint Live, o utilizar en muchos casos también cualquier herramienta de Office, o un whiteboard, una pizarra en la que yo puedo escribir y marcar cualquier cosa. Perfecto. Pues bueno, estos serían un poco los tips principales que yo puedo definir sobre una conversación que vaya a tener, sobre una videoconferencia o una reunión. Aquí lo estamos haciendo de uno a uno, pero podría estar hecha a más gente. Despido aquí a mi compañera Silvia y le agradezco su paciencia. Ahora, lo que quería que viéramos también es la configuración. Hemos visto un poquito cómo definirlo en una reunión, cómo definirlo en una conversación, pero me interesa que veamos ciertas configuraciones generales, porque tienen importancia en nuestro uso.
siempre lo tendremos con estas líneas de 3 puntos, lo tenemos aquí, cerca de nuestro usuario. Aquí, si nosotros estuviéramos invitados en otras organizaciones, también nos aparecerá ese enlace. Y en este caso vamos a tener esos 3 puntos, nos darán opción a la configuración, también a descargas y a la opción del nuevo Teams. Pero aquí simplemente voy a reseñar 4 cositas que considero que puedan ser mejorar nuestro uso de la herramienta. Por ejemplo, que Teams se inicie automáticamente. Teams al final es una plataforma de comunicación y de uso compartido de información en una organización. Por lo tanto, lo que se está creando es mucha infraestructura porque Microsoft quiere que así sea, que Teams sea un albergador, un catalizador y un conglomerado de aplicaciones que se van diseñando para que, aparte de crear mis equipos, mis canales y tener mis chats y mis equipos de llamadas, pueda empezar a tener aplicaciones aledañas que vayan aportándome cosas a mis equipos, mejorías en mi trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final vamos a tenerlo como en mi plataforma de inicio. Cuando yo inicio mi equipo, voy a necesitar que Teams se abra para ver mis conversaciones, si hay algún chat, si hay algún mensaje. Posiblemente dentro de poco Outlook esté también incluido dentro de Teams también para que yo pueda desde aquí gestionar el correo electrónico. Quizás es la herramienta que ahora mismo más le está costando incorporar por interés o por tecnología, pero me interesará generalmente abrir Teams cada vez que yo empiece a trabajar con mi equipo para tener ahí la información y desde ahí partir, desde ahí empezar a trabajar. Por lo tanto, muchas veces si inicio el equipo, me voy a otra aplicación y no uso Teams, eh, me estaré perdiendo esa información y sería importante que se ejecutara automáticamente. Eso también es verdad que ralentiza un poco el trabajo de mi equipo si mi equipo no es muy potente. Teams suele consumir muchos recursos, pero es verdad que con las nuevas actualizaciones y el nuevo Teams que ahora mismo tenemos en uso, se ha reducido bastante ese consumo. Generalmente me ahogaba bastante mi ordenador si no era muy potente y ahora es un poquito menos, pero sigue consumiendo muchos recursos. Por lo tanto, iniciar Teams automáticamente tengo que tener en cuenta que me va a ralentizar ese arranque del equipo, pero puede ser muy útil. También es importante tener marcado, por ejemplo, que cuando yo cierro Teams no quiero que se cierre del todo, sino que pueda estar en segundo plano por si me llega alguna notificación. Pues eso lo marcaremos aquí. Si no, al cerrarlo se cierra y habría que volver a abrirlo para ver cualquier contenido. Tenemos opciones de visualización, respuestas sugeridas, revisiones ortográficas, que en muchos casos se puede hacer incluso con las conversaciones o los chats que tengamos. Hay muchísimas definiciones que sería interesante poder ir viendo, ¿vale? Porque se pueden definir sobre seguridad y privacidad, que son bastante importantes, sobre las notificaciones, que a veces pueden ser pesadas si no las configuro bien, o a veces puede hacerme perder información. Pero yo me centraría también en un par de cositas. Por ejemplo, ¿dónde voy a ubicar los documentos que yo descargo? Y sería importante que fuera en downloads. O una que considero también bastante interesante últimamente, y es que cuando yo utilizo Teams como una herramienta de uso compartido de archivos, tiendo a dejar mucha información, muchos documentos de Office sobre todo, albergados dentro de las carpetas de archivos. Cuando quiero abrir alguno de ellos, me va a dar en algunos casos una opción o directamente se va a ir a la predeterminada, que es dónde quieres que abra, por ejemplo, un Excel que estoy compartiendo con un compañero, quiero abrirlo, ¿dónde se me va a abrir? Se me puede abrir en el explorador o se me puede abrir en mi equipo, es decir, ese archivo automáticamente me abre el Excel que yo tengo instalado de escritorio y puedo trabajar de él, aunque se está sincronizando y subiendo a SharePoint, que es donde se albergan los documentos. ¿Dónde está la diferencia? Pues que en el explorador suele ser más ágil, pero las aplicaciones subidas a explorador de Office Online siempre son un poco más lentas a mi juicio y sobre todo le faltan ciertas aplicaciones, ciertas herramientas o están más escondidas o no están. Por lo tanto, yo, por ejemplo, pues me gustaría que se abrieran en mi equipo y no en el explorador. Pero cada uno lo podría elegir de una manera o de otra, porque puede ser que no tenga ni siquiera las aplicaciones de escritorio, por lo tanto me interesaría en el otro caso, ¿vale? Entonces, estas opciones son las que vamos a configurar aquí, como un administrador de correo de voz para ver cómo puedo hacer un buzón de voz o cómo habilitar los subtítulos o esas transcripciones que os comentaba antes. También es donde configuro los dispositivos de inicio. Bien, habría un tip último que simplemente voy a pasar por encima, son las aplicaciones. Se podrían definir muchísimas aplicaciones, tanto nativas de programadores de Microsoft, de aplicaciones vinculadas al paquete Office, como de externos. Y esto me permitiría que en cualquier
canal y en general en cualquier equipo, pero sobre todo en los canales que yo vaya definiendo, pueda aumentar, pueda añadir las prestaciones, tanto con calendarios, planner, herramientas de visualización de vídeos. Esto es un mundo enorme. Hay muchos desarrolladores externos que están creando aplicaciones que son muy útiles y podríamos incluirlas aquí. Y con esto termino y simplemente os doy las gracias por la atención. Espero que haya sido útil la información que hemos puesto en conocimiento en esta masterclass y que algunas de estas herramientas las podamos tener en la cabeza y poder ponerlas en marcha cuando usemos esta herramienta porque nos va a facilitar el manejo. Así que simplemente me despido de vosotros, espero que os haya gustado y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.